Entonces, bueno, ¿qué hacemos ante este panorama tan desafiante de reconocer claramente qué son las violencias? Entonces, lo primero es hacer mucha pedagogía para que cualquiera entienda cuáles son las violencias que existen, ¿cierto? ¿Qué pasa por lo psicológico? ¿Qué pasa con lo económico? Primero es eso, hablar mucho del tema, que es un tema muy incómodo, muy maluco, muy harto, ¿cierto? Como digo yo, a veces muy coloquial, es un tema que no es taquillero, entonces nos cuesta incomodarnos desde esas conversaciones, pero para transformar una realidad incómoda, que es lo primero, entenderla. Es que hay que cambiar sociedades, hay que cambiar incluso sociedades desde la estructura familiar y la forma como se construye, y cómo criamos los hijos y las hijas, la forma como nos relacionamos. Bueno, entonces lo primero es como ese paso, hacer mucha pedagogía, entender qué son las violencias y con base en eso decir como gobierno y como sociedad que nos comprometemos. Imagínense que la Secretaría de las Mujeres de Antioquia tiene 33 años desde que se creó y por primera vez en este gobierno, después de 33 años, cuenta con mecanismos para prevenir y atender las violencias contra las mujeres. Son 3 frentes los que tenemos. Voy a comenzar como por uno territorial y es que cada subregión de Antioquia tiene una abogada y una psicóloga experta que se encarga desde activar la ruta y revisar que cada institución haga lo que le corresponda, desde Yondó en el Magdalena Medio hasta lo que pasa en Oriente o lo que pasa aquí en el área metropolitana, ¿cierto? Entonces esa es como la primera claridad. Hay un equipo territorial que se encarga de fortalecer esas capacidades en los municipios para hacer lo que toca, porque hay mucho desconocimiento. Ese primer enlace donde una mujer diga, no estoy sola, que también es supremamente importante y fundamental. Yo tengo 2 preguntas. Una, ¿por qué hay una Secretaría de Mujer y no hay una Secretaría del Hombre? Preguntarían muchos hombres, ahorita me dan la respuesta. Listo. Pero la otra pregunta, y te pido una pausita en la explicación de estas 3 instancias para darle lugar a nuestros televidentes que a través de la línea de WhatsApp también nos mandan sus comentarios o sus inquietudes. ¿Está bien? Vamos entonces a ver esta pregunta. Sandra, que es la que mejor lee de lejos. No, estoy más cerca del televisor. Dice, estuve con unos jefes en una comida y los tragos hicieron lo suyo. Me levanté con uno de ellos desorientada y claramente abusó de mí. ¿Qué puedo hacer si no tengo pruebas de esto? Dios mío. Muy bien, en ese caso estamos hablando claramente de una violencia sexual, porque no hay consentimiento de la víctima y no puede ser el trago ni los comportamientos una excusa para que una persona abuse de otra. Lo primero entonces es decirle que no es necesario en este momento que ella tenga unas pruebas físicas o que tenga fotos o que tenga videos. Lo más importante es que logre hablar con alguien que pueda creer su historia, confiar en ella, no desacreditar su testimonio y contarle cuáles son las herramientas jurídicas y psicológicas con las cuales ella puede llenarse de valor y empezar un proceso. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el contexto universitario, que esta situación que ella nos está poniendo le pasa con mucha frecuencia a las estudiantes y que cuando las estudiantes dicen, a mí me pasó con el profesor X, después aparece otra estudiante de hace 15 años que le pasó algo parecido y cuando exploramos está pasando en este momento. Que se sentó en la nota, como decíamos, ¿cierto? Está sentada en la nota. ¿Y ese alguien de confianza quién puede ser? ¿A dónde acudir? ¿Dónde podemos ir? Entonces, en atención en emergencia tenemos la línea 123 Mujer Metropolitana. Las personas pueden llamar, también pueden llamar un hombre si considera, por ejemplo, que una mujer está en riesgo o en peligro y quiere ayudarnos a activar esa ruta. Entonces, llamamos a la línea 123 Mujer Metropolitana, ya nos va a contestar psicólogas y abogadas especialistas en la posibilidad de que ella reciba la orientación sobre qué ruta. Cada una de estas rutas varía porque es distinto el contexto y el tipo de violencia y las autoridades que van a poder responder. Entonces, la primera sería la línea 123 Mujer Metropolitana. Si no, en cada uno de los municipios tenemos unas compañeras que son las autoridades de género que están formadas y que vienen siendo acompañadas por el equipo que nombra la doctora Natalia, de ese equipo territorial que genera en ellas capacidades y que las puede acompañar en esa activación. Entonces, lo primero es acercarse a la línea 123 Mujer Metropolitana, que atiende todos los municipios de Antioquia. Además, solicitar apoyo en el equipo territorial o escribirnos al correo vidalibredeviolencia@antioquia.gov.co y ahí le daremos la ruta y la acompañaremos, porque cada caso es particular y cada caso se atiende con esa particularidad y con esa rigurosidad que implica el acceso a la justicia y el trato digno y sin daño a las mujeres que nos contactan. Que es muy importante de la línea, no hacemos nada que la mujer no quiera, que ella se sienta cómoda, segura, en confianza. Hay una televidente que no quiso identificarse y que pide que guardemos su privacidad y tiene una inquietud que me parece que también es muy, muy válida y es porque
tantas veces la ayuda llega cuando ya es tarde. Mujeres que tenían, no sé, temas de caución preventiva, que el marido la pareja no podía acercarse, que denunciaron una y otra vez y nada funcionó. Y cuando ya se conocen las noticias son tan lamentables o tan tristes. Por eso dejamos aquí esta violencia. Entonces retomamos esos dos que tú decías. Y yo creo que es un asunto que también es muy difícil que el mismo gobierno lo afronte, y es reconocer que las instituciones hay veces fallan o fallamos en cómo hacer ese proceso de restablecimiento de derechos de una manera adecuada. En términos de las violencias basadas en género, hay asuntos que no se concilian. Usted jamás tiene que conciliar con su agresor, pero por acción u omisión las instituciones se equivocan y pasa eso. Entonces hemos visto los casos de mujeres que aparecen desafortunadamente muertas y van y revisamos qué ocurrió, y es una mujer que ya había denunciado y demás, pero no se hizo el procedimiento adecuado y, por ejemplo, se concilió. O que llegan y te citan junto con tu agresor. Entonces, al citar con tu agresor a una persona que ha sido víctima de violencia, no solamente revictimizar, sino que se muere de pánico en ese momento. Entonces, es muy importante la línea, porque además de acompañar a las mujeres, de estar ahí 24/7 y decirle que no están solas, también hacemos mucha pedagogía con las instituciones que se encargan de prestar esta atención. Entonces, si una mujer es víctima de violencia sexual, ¿qué tiene que hacer? Ir a urgencias. Es una atención gratuita, universal, tanto para el régimen subsidiado como para el régimen contributivo. Puede pasar que va a un hospital y hay un cobro, que eso que es una primera barrera, es un asunto que le impide a esa mujer activar la ruta. ¿Qué hace la línea? Está pendiente de la atención de esa mujer para que no se cobre nada innecesariamente y para que ella pueda acceder. Lo mismo con las comisarías de familia. Ten presente que tú no te tienes que sentar en ningún momento al lado del agresor. Ten presente que no tienes que conciliar. Eso también los mecanismos lo hacen, por eso es tan valioso. Entonces, lo primero es que no nos puede dar susto reconocer que como sociedades y como instituciones esas barreras existen, que tenemos que tomar manos en cartas sobre la mesa, manos sobre lo que está pasando y remover esas barreras, hacer mucha pedagogía, porque es que las instituciones, ¿por quién están? ¿Quién les da vida a las instituciones? Las personas que tenemos un montón de creencias, que todavía creemos que lo sucio se lava en casa, que no se meta en problemas de pareja. Entonces, con todo eso, también es que hacemos mucha pedagogía, tenemos mucha sensibilización y llegamos a las instituciones también para que eso no ocurra. Algo muy, muy importante, que también empieza por M, ¿cierto? Y es perder el miedo a dar el primer paso, ser la primera que se atreva de pronto a denunciar una situación que siempre fue cotidiana, que siempre se tomó como absolutamente normal, porque afortunadamente no estamos solas. Y hoy en día, digamos que los tiempos están cambiando mucho, esta información que se está difuminando por todos lados es una información muy buena, muy valiosa, y muchas veces vale la pena dar ese primer paso, atreverse y ser la primera porque esa valentía de esa primera mujer es la que abre el camino para muchas otras que vienen atrás y que posiblemente no lo han hecho por eso, precisamente, por miedo. Nuevamente las recomendaciones de a dónde acercarse. Eso, entonces, un mecanismo es la línea, y otro mecanismo que es bellísimo es hogares de protección. Entonces, si una mujer llama a la línea o llega al hospital o llega a la comisaría de familia y no tiene red de apoyo, sepan todas que en Antioquia hay unos hogares de protección que no tienen ningún costo y son para mujeres que están en alto riesgo feminicida, es decir, que están literalmente, si no acuden allí, está en riesgo su vida, y pueden acudir con sus hijos y sus hijas. Están ahí hasta por 3 meses prorrogables. Tenemos también la posibilidad de en esos 3 meses, primero, acompañarlas en el restablecimiento de sus derechos desde lo jurídico, desde lo psicológico, pero también en cultivar capacidades para que estas mujeres puedan romper con ese círculo de violencia y tener posibilidades de autonomía económica. Algunas han montado emprendimientos, algunas han accedido a ruta de empleabilidad y ya están trabajando. Lo más bello, pues no, todo es muy bello, pero una cosa que nos llena de mucha ilusión y de mucha satisfacción es que, por ejemplo, el año pasado todos los niños y las niñas de hogares de protección ganaron el año. ¡Qué belleza! Después de pasar por una situación tan dura y tan compleja, llegaron a un espacio seguro que cuida de ellos y de ellas y que les muestran que vivir seguros, en paz y en un entorno amoroso es posible, incluso para después de eso ganar el año. Sí, no, y es que alrededor de una mujer, por no decir detrás, sino alrededor de una mujer siempre es una familia, es ¿cierto? Una familia. Siempre son los hijos, y si nosotros vamos hacia este punto, todo el entorno va a ir mejorando. De verdad que qué bonito tener estas invitadas, miren la pasión, el amor con que hablan, de verdad, y ese liderazgo que ejercen. Gracias de verdad por eso y por traer este buen tema hoy
hoy a la Sala de las Tres Gracias. A ustedes por invitarnos. Feliz Día de la Mujer por anticipado. Feliz día. Gracias. De los 365 días, que te celebren los 365 días mujer. Ay, mi última pregunta. ¿Por qué no hay secretaría de hombre? Pues se quedarán ellos y dicen, ¿cómo así? Vea, ¿cómo sería? El hombre no notan nada. Qué pecado. ¿Cómo estará desamparado que ni siquiera nos íbamos a acordar de la pregunta? ¿Cómo le parece que nos estamos dejando? Es muy claro y las cifras nos lo muestran. Es evidente que hay que seguir haciendo esfuerzos para que las mujeres estemos igualitas en términos de derecho. Solo en participación política, de 26 curules en la Asamblea, una diputada. De 125 alcaldías, 13 alcaldesas. De más de 1.400 curules en los consejos municipales, solo 245 mujeres. Por ejemplo, si vemos los derechos sexuales y los derechos reproductivos, somos nosotras quienes en más de un 82% consultamos por nuestra salud sexual y salud reproductiva. Los hombres no se preocupan en absoluto por cómo aportar a la anticoncepción y a la planeación de esa vida. Ahí hay mucha pedagogía por hacer. Las violencias, de las más de 17.000 violencias intrafamiliares, el 80% es contra las mujeres. Entonces, cuando te digan eso, que es que a los hombres también les pegan, lo primero es que sí, estamos en contra de cualquier violencia contra cualquier persona, pero las cifras y los indicadores nos muestran que en esas relaciones desiguales de poder, las que llevamos el peor lugar sí somos las mujeres. Y lo último, para cerrar la ñapita de la clase, que me encanta poder aquí hacer esa pedagogía, es que no podemos mirar la situación de las mujeres desde el privilegio y desde la burbuja que nombrábamos. Una cosa es nosotras que hemos podido estudiar, trabajar, tener todas las capacidades de hacerlo, pero hay que pensar en las mujeres campesinas y rurales de Antioquia que están quebrándose el lomo, rompiéndose las manos con jornadas de 3 y 4 horas, sin seguridad social, sin condiciones dignas de vida. Entonces, por eso es que existe una Secretaría de las Mujeres para que ninguna se quede atrás. Pero los hombres han tenido más gabelitas. Más gabelitas. Y que las mujeres, por más que tengan educación, no están exentas de padecer algún tipo. Y la Secretaría también ya le dice a los hombres, vengan señores, que los necesitamos en esta causa para que desde unas masculinidades corresponsables, no violentas y amorosas nos acompañen en esta causa. Y entendiendo que hay muchos hombres que se han puesto esa camisa y han entendido que definitivamente hacer equipo con las mujeres, el resultado es fantástico, maravilloso. No estamos excluyendo a los hombres, solo los situamos desde ese lugar para empujar, jalonar más las capacidades de las que nos hemos quedado o las que se han quedado en una posición de desventaja. Pero a ellos, claro que también lo necesitamos. Claro que sí, Lucely y Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Feliz Día de la Mujer. Y también recibimos mañana chocolates, flores e invitaciones, por supuesto que sí. Y hasta piropos. Y hasta piropos de los bonitos. ¿Listo? Una pausa, es muy pequeñita y volvemos con más.